Había llegado la hora. Cristo, como un auténtico conquistador, estaba a punto de ascender al trono de su Padre. Y no lo hacía con las manos vacías, no, llevaba consigo todos los trofeos de su victoria. Y es que su obra aquí en la tierra ya estaba terminada. El tiempo de volver al trono del Padre pues había llegado. Ojo, que después de resucitar no se fue de inmediato. Se quedó un tiempo. ¿Para qué? Pues para que sus discípulos, sus amigos, se acostumbraran a verlo en su cuerpo glorificado. Quería dejarles claro que era un Salvador vivo, que ya no tenían que pensar en él en una tumba, sino en la gloria celestial. La despedida, como os podéis imaginar, era inminente. Esto nos deja con dos preguntas enormes, ¿verdad? Por un lado, ¿cómo fueron esos últimos momentos con la gente a la que tanto amaba? Y por otro, ¿qué pasó exactamente cuando ese Rey de Gloria entró por las puertas celestiales? Fijaos que estas preguntas nos meten de lleno en dos escenas clave, una aquí en la tierra, cargada de emoción, y otra en el cielo, absolutamente majestuosa. Son literalmente los momentos que cierran un capítulo para abrir la eternidad. Venga, pues vamos a empezar por el final de su paso por la tierra. Y quiero que quede claro, no fue un adiós rápido, deprisa y corriendo. Para nada. Fue un último paseo, una última lección, y todo en un lugar que para él significaba muchísimo. Y aquí viene algo que es fascinante, la elección del lugar. A ver, podría haber elegido Sion o el mismísimo monte del templo, pero no. Esos eran lugares donde se habían burlado de él, donde lo habían rechazado. En vez de eso, elige el Monte de las Olivas, un lugar, vamos a decir, consagrado por sus propias oraciones, por sus lágrimas, por ese anhelo que sentía por una Jerusalén que nunca le aceptó. Es desde aquí desde donde iba a ascender. Y atención, es sobre este mismo monte donde pondrá sus pies cuando vuelva. Imaginaos la escena, ¿vale? Esa última caminata. Jesús paseando con los 11, repasando con ellos sus enseñanzas más importantes, recordándoles esa unión de la Iglesia con Él y con el Padre. De hecho, al pasar cerca de Getsemaní, se paró un momento. Seguro que recordó esa noche, la de su agonía. Es que todo a su alrededor eran recuerdos. Recuerdos de un amor que, incluso la gente más cercana a Él, no siempre había sabido corresponder. Y es que, pensadlo bien, después de 33 años de burlas, de insultos, de rechazo, justo cuando estaba a punto de subir a su trono de gloria, lo más fácil habría sido darle la espalda a la humanidad. Pero no lo hizo. Su promesa final no fue una amenaza de juicio, no, fue una promesa de compañía. Para siempre. Y así llegamos al momento. Cerca de Betania, justo en la cima de ese monte de las Olivas, llegó el instante cumbre de la despedida, el momento que, para sus seguidores, lo iba a cambiar absolutamente todo. El momento fue increíblemente solemne, pero también lleno de ternura. Sin echarles nada en cara, sin reproches por sus fallos, extendió las manos para bendecirlos. Y justo mientras lo hacía, una fuerza que no era de este mundo empezó a elevarlo, muy despacio. Los discípulos, claro, estaban alucinados. No le quitaban ojo de encima, hasta que de repente una nube de ángeles lo ocultó. Cuentan que, en ese momento, se pudo oír la música del coro celestial. Y justo cuando todavía estaban mirando hacia arriba, ¿quién aparece? 2 ángeles, de los más importantes de la corte celestial. Y su mensaje fue un cambio de chip total. Les vinieron a decir que esto no era un final, era solo una pausa, que no se quedaran ahí mirando al cielo con pena, sino que se centraran en la promesa de que iba a volver. Claro, ese mensaje de los ángeles lo cambió todo. De la noche a la mañana, la perspectiva de los discípulos dio un giro de 180 grados. El vacío que había dejado su marcha, de repente, se llenó de una certeza triunfal. Y es que el cambio fue brutal. Fijaos, cuando los discípulos volvieron a Jerusalén, la gente se quedó de piedra. Sus enemigos esperaban verlos hundidos, avergonzados, con cara de derrota, pero nada de eso. Sus rostros mostraban alegría, triunfo, estaban alabando a Dios. No era la cara de alguien con una esperanza rota, era una felicidad que sencillamente no parecía de este mundo. Una alegría que solo podía nacer de una cosa, la certeza de que había resucitado y ascendido al cielo. Así que la clave de todo esto fue la confianza. Se acabó el miedo al futuro. De repente entendieron que no estaban solos. Tenían a un amigo, a un intercesor, nada menos que junto al trono de Dios, un representante en el centro mismo del poder del universo luchando por ellos. Bueno, y ahora vamos a cambiar de escenario. Dejamos la Tierra por un momento y vamos a ver qué estaba pasando en el cielo. Porque mientras aquí abajo quedaba una promesa, allá arriba se estaba preparando una bienvenida como nunca antes se había visto. Imaginad la comitiva acercándose a la ciudad de Dios. La escolta de ángeles que lo acompañaba exigió que se abrieran las puertas. No era una petición, no, era una proclamación, un anuncio a todo el universo. El rey volvía a casa. Pero los ángeles que hacían guardia en las puertas respondieron con una pregunta. Y no es que no supieran quién era, claro que lo sabían.
Lo que querían era escuchar la respuesta. Querían que resonara en todo el cielo el reconocimiento de su verdadera identidad. Y la respuesta del escolta fue atronadora. No era solo el Hijo amado, era Jehová, el fuerte, el valiente, el poderoso en la batalla, el que había vencido al pecado y a la muerte, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Y con esa aclamación, los portales celestiales se abrieron de par en par. Pero ojo que su entrada en la ciudad celestial no era solo un regreso a casa, era mucho más. Era el cumplimiento de un pacto cósmico. Lo que iba a pasar a continuación iba a redefinir por completo la relación entre el Creador y toda su creación. Y en medio de toda esa celebración, Cristo hace un gesto y para todo. Aún no. Todavía no puede recibir la corona de gloria. Antes de cualquier aclamación, tenía algo más importante que hacer: presentarse ante su Padre. Y no lo hizo con un discurso, no, se presentó con las pruebas de su sacrificio, su cabeza herida, su costado traspasado, sus manos marcadas por los clavos. Y es que ese preciso momento, ese gesto, era el cierre del pacto eterno. Aquel compromiso solemne hecho entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo, ese pacto para redimir a la humanidad en caso de que cayera, bueno, pues se había cumplido, al 100%. Entonces se dirigió a su padre. Le dijo: «Padre, consumado es. La obra de redención estaba terminada. Su voluntad se había cumplido. Y ahora que la justicia del Padre estaba satisfecha, expresó su deseo más profundo. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo». Quería que la humanidad ya redimida pudiera unirse a él en la gloria. Y la respuesta no se hizo esperar. La voz de Dios resonó por todo el cielo, proclamando que la justicia estaba satisfecha. El acusador, Satanás, estaba vencido, derrotado para siempre. Y esto significa que todos los seres humanos que seguían luchando aquí en la tierra en ese momento fueron declarados justificados. Fueron, como se dice, aceptos en el amado. Y con esa declaración se acabó todo. Cualquier duda, cualquier contención desapareció. Los principados, las potestades, toda la hueste angélica, todos se postraron ante él. El cielo entero, literalmente, estalló en un clamor de alegría reconociendo la supremacía del príncipe de la vida. Así que, al final, la conclusión es esta. El amor había ganado. Lo que estaba perdido por fin se había encontrado. Y en ese preciso instante, la barrera de pecado que separaba el cielo de la tierra se hizo añicos. La familia del cielo y la familia de la tierra, por fin, eran una. Y con esto llegamos a la reflexión final que nos deja toda esta historia. Si es verdad que el amor ha vencido, que lo perdido se ha encontrado, si la conexión entre el cielo y la tierra está restaurada y la victoria está asegurada, ¿cómo cambia eso nuestra forma de vivir el día a día? ¿Qué significa de verdad saber que pertenecemos a una realidad que une lo terrenal con lo celestial,